teatro, actúo, dirijo, hace mucho tiempo que doy clases. Y cuando ya creía que había probado casi todo en la educación artística, llega a mis oídos la convocatoria para dictar un taller de teatro para personas ciegas. La propuesta me moviliza, me intriga, me motiva. Tengo personalmente una lucha perpetua contra la rutina y este nuevo desafío me revive. Decido postularme. Paso 2 o 3 noches armando y desarmando ideas, cuestionando mi capacidad para enfrentar esta tarea. Finalmente hago memoria, la ceguera. El tío abuelo Rafael, un tío abuelo que no conocí, que vivió antes de que yo naciera en Santiago del Estero, hermano de mi abuelo, se habría quedado ciego. Un dato de lo genealógico que no tendría nada que ver en esta situación, pero se cuela involuntariamente en este momento. El tío Rafael, el tío abuelo Rafael, como mi única vinculación con la ceguera. Bueno, finalmente establezco un horario para la entrevista, acuerdo telefónicamente el horario y me presento ahí a las 5 de la tarde, donde la directora me esperaba para entrevistarme. Eran las 5 en punto de la tarde cuando me llevan frente a la directora que me esperaba. Yo llegué, por supuesto, como corresponde, con mis 2 carpetas, la del currículum vitae, unas 20 hojas en A4, formato Times New Roman, 12 a doble espacio, y la otra carpeta de antecedentes profesionales, un montón de fotocopias que acreditaban cada uno de mis momentos de mi trayectoria artística y docente. 2 carpetones perfectamente anillados y fatalmente inútiles. La directora era ciega. Frente a eso, traté de no hacer ruido. Traté de moverme con el menor sigilo para que el ruido papel no delatara mi torpeza. Me senté en la silla y sin despegar la mirada de sus ojos, por miedo a que me descubriera, me deshice como pude de esas armas para otra guerra que no hacían más que avergonzarme. Las puse en el suelo, puse los pies encima y me enderecé en la silla. Pensé que no sé, que estando erguida la voz me saldría más fuerte, más clara, más decidida, no sé. Solo supe que en esa situación contaba exclusivamente con mi voz. Mi voz respondería a la pregunta: ¿y por qué querés enseñarnos teatro a nosotros? Con el miedo, la decisión, el deseo, las ganas y las enormes dudas con las que me enfrentaba a ellos. Sé que no pude disimular ninguna de esas situaciones, ninguna de esas sensaciones. Hoy creo que tal vez por eso fui aceptada. Poco tiempo después conozco el grupo. Y entiendo que están agrupados solo por la ceguera. 17 personas completamente distintas. Sus edades entre 26 y 75. Algunos con estudios secundarios, otros primarios, otros no se acuerdan. Algunos con familia, otros no. 17 personas diferentes entre sí y que no me pueden ver. Ese día aprendo a llevarlos al salón en trencito, como los chicos del jardín, pero más lento. Aprendo que prefieren decirse ciegos, no les gusta que los llamen no videntes. Reniegan de las denominaciones que empiezan con no. Aprendo a tocarlos o a nombrarlos para que sepan a quién le hablo. Aprendo que ellos usan las mismas palabras que los que ven, que el vocabulario no les cambió con la oscuridad y siguen diciendo: mañana nos vemos, o mirá qué lindo. Aprendo la diferencia entre los que nacieron ciegos y los que se quedaron ciegos en el camino. Aprendo que Amadeo perdió las retinas a los 30 años y su esposa lo abandonó. Que Marías perdió la vista por la diabetes, pero vio casi toda la vida y pregunta los colores de las cosas.
que a Raúl lo sostuvo la música y la guitarra y vive abrazado a ella. Que Emma fue perdiendo la luz de a poco y un día no vi más. Estaba en la puerta abierta, cuando me di cuenta de que no veía. Entonces probé entrar y salir varias veces de la puerta, agarrada al marco, sin soltarme. Entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Hasta que perdí noción y no sabía si estaba dentro o afuera. ¡Wow! Aprendo que están bastante solos. Aprendo que ponen el dedo índice para medir el volumen del agua del mate para que no se desborde. Aprendo que el mundo a veces empieza o termina en la yema de los dedos. Ese día de conocerlos, dura 3 años. 3 años trabajé con ellos. Tiempo después, mi tesis de grado se ocupó de los ciegos. Más precisamente, de analizar un método tradicional de actuación en relación a la percepción visual. La conclusión principal de la tesis, que el mayor obstáculo para hacer teatro con personas que no ven es la presencia de un director vidente. Luego, con un grupo de gente, de actores que no tenían ninguna discapacidad, planteo un entrenamiento en la oscuridad. Entrenan con antifaces oscuros. Quiero que prueben sus zonas no exploradas. Funciona, aparecen otros actores, tienen otras voces más profundas, les pasan otras cosas. Con ese grupo, más adelante, decido crear un espectáculo en total oscuridad, al cual los espectadores asistirán con antifaces. Y entonces cierro los ojos para dirigir. Esta primera experiencia de la que hablé antes, que parecía tan pequeña, terminó abriéndome los ojos a una realidad inesperada. A partir de ese momento, de esto hace más o menos 9 años, la escena ya no fue para mí algo que sucede frente a la mirada ni la mía ni la de los demás. La mirada se volvió redonda, la escena se volvió tridimensional, inmensa, capaz de suceder en cualquier espacio, y del mismo modo la escena cambió para el espectador. Hoy sigo cerrando los ojos para dirigir, y no solo hago teatro oscuro. Hoy cierro los ojos para dirigir y para abrir universos. Hoy cuestiono el concepto de contemplación que encierra la palabra teatro. Hoy cuestiono el alcance del término contemplación. Y también relativizo los antecedentes que acumulo en papel. Prefiero los acumulados en el cuerpo. Esta experiencia duró 3 años. Todavía hoy recuerdo el calor que hacía el día de la entrevista. Y también recuerdo la culpa que sentí el día que decidí dejarlos. La culpa la sentí acá, como en el estómago. El día que di la última clase también hacía calor. Dejé pasar el transporte, caminé despacio hasta mi casa, tratando de recibir todo lo que me traía el aire. Y me acordé de la anécdota de Emma otra vez. Cada tanto vuelve a la memoria, y vuelve exactamente con el tono de su voz. Hace un tiempito me encontré en la calle con uno de ellos, Silvio se llama. Veníamos caminando por la misma vereda. Lo vi venir. Inmediatamente sentí la misma sensación de culpa acá. Y frente a la culpa, una reacción casi de huida. Pasar inadvertida, fácilmente inadvertida, por miedo a que no me recordara, había pasado un tiempo largo, o saludarlo. Entonces tomé aire y lo nombré. Él escuchó y se detuvo.
Levantó la cabeza como hacia arriba, a la derecha, como tratando de pescar una imagen lejana. Sonrió. Legó el bastón como quien va a quedarse un rato largo. Y me dijo, ay, no me acuerdo tu nombre. El teatro, che, el teatro. Ahora pienso que nos han engañado mucho respecto de la oscuridad. Nos han engañado y nos lo hemos creído. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, cuidado que está oscuro, por ejemplo? Como si la oscuridad solo pudiera tener relación con el peligro. O haber escuchado, apaga la luz y dormite. Como si la ausencia de luz pudiera garantizar la suspensión de la vigilia o el inicio de un sueño inmenso o el desarrollo de un juego poético. ¿Por qué le tenemos miedo a la oscuridad? Tuve la oportunidad de conocer un gran maestro el año pasado que él dice, en esta civilización nos hemos perdido en los laberintos de la noche, porque ni bien baja el sol, encendemos la luz eléctrica. Y es un poco cierto. Lo que sucede es que el ojo es muy obediente con el cerebro. Y el cerebro está hecho para tener respuestas, para tener las cosas claras, para tener todo ordenado y clasificado por categorías. Por eso, el ojo, que es muy obediente, ve, hace una impresión de lo que ve, de lo que aparece por la luz, y lo clasifica de acuerdo a lo que el cerebro puede entender. Nosotros cuando miramos a un simple golpe de vista no vemos cualquier cosa. Vemos una serie de cosas clasificadas de acuerdo a lo que el cerebro ya sabe. Es decir, miramos, abrimos los ojos y miramos y no vemos cosas, colores, objetos variables. Vemos anteojos, bigotes, cabellos, rostros, butacas, luces, ventanas, alfombras, móviles. Estamos seguros de lo que estamos viendo es eso que el cerebro ya puede entender. Y más aún, cuando el objeto tiene una pequeña variación, por ejemplo, la silla es más pequeña, empezamos a crear nuevos nombres. Todo tiene que tener nombre y estar ordenado, clasificado por categorías. Si la silla es más pequeña, bueno, empezamos con las variantes. Silla, sillita, banco, banqueta, butaca, butacón, sillón, sofá, matera. Nada nos queda sin nombre, al extremo que lo que no podemos clasificar ni siquiera lo vemos. Pero bueno, allá el ojo, el cerebro y sus limitaciones. Pero sucede que con los otros sentidos no pasa lo mismo. Los demás sentidos son más difíciles de manipular. Los olores, por ejemplo, no tienen nombre como los colores. A los colores, a lo sumo, le podemos agregar un atributo, un adjetivo, nunca un sustantivo, nunca un olor es una cosa. Por ejemplo, un olor puede ser dulce o agrio, simplemente para tratar de arrimar una explicación de lo que significa ese olor. Qué casualidad que agrio y dulce son atributos del gusto, ni siquiera del olfato. Un olor puede ser persistente, puede ser intenso, puede ser invasivo, porque me obliga a taparme la nariz cuando no me gusta. Son simplemente atributos que corresponden a otras cosas. El olor no se deja nombrar. Si no, te hablo, por ejemplo, del patio de la casa de mi abuela. El olor del patio de la casa de mi abuela podría decir que es dulzón, ácido, tal vez porque me hace acordar a la mandarina, tal vez porque hay un limonero ahí, pero no es el olor del limonero a lo que yo me refiero. No quiero hablar del olor del limonero, quiero hablar del olor del patio de la casa de mi abuela, que incluye el limonero, pero que no es el patio de otra casa ni de otra abuela, es el patio de la casa de mi abuela y no se parece a otro. Pasa que
que les tenemos más miedo a las cosas que no podemos nombrar, que no podemos controlar. Yo les voy a pedir un pequeño ejercicio. Vamos a cerrar los ojos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y les voy a pedir que con los ojos cerrados vayan al patio. A ese patio. A ese patio que cada uno sabe cuál es. Y se encuentren con los olores, con los colores, con las voces familiares, con los ruiditos que hacen los pies al avanzar, con las temperaturas, con lo que pasó ese día en ese patio, hasta que termine la música. Aprovéchenlo. Volvamos acá. Dejemos el patio atrás y hablemos de esto que pasa con los olores, por ejemplo, o con los patios que tenemos en la memoria y que siempre van a estar ahí, y que ningún director teatral podría crear y que ningún escenógrafo del mundo podría reproducir sobre un escenario convencional. El olor no es una cosa, por eso no tiene nombre. Lo mismo pasa con el sabor. El olor es una experiencia, y la experiencia no se puede hacer de lejos. La experiencia sucede en la piel. La experiencia sucede en la carne, en carne propia. Es intransferible y no se puede encuadrar en ninguna clase de categoría. ¿Cómo nos han engañado con esto de la oscuridad? Nos han engañado tanto que hasta los teatreros, los teatristas, que nos hemos creído tan creativos, nos hemos creído durante años como una verdad indiscutible que éramos los creadores de la ficción y que la función teatral terminaba con el apagón final. Mirá vos qué esperanza. Y hasta el público, tal vez por bondadosos, o tal vez por miedo a perder su rol de espectador en este juego del teatro en el que habían asumido que su lugar era mirar y callarse, no nos han advertido nada de este error. Nos han dejado conservar la ilusión de que así era. Yo les puedo garantizar que no es así. Y los invito a que cuando vayan al teatro no lo vean. El teatro no es solamente para ver. Muchas gracias.